Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta emisión de largo aliento, en donde continuamos con nuestras discusiones. Estamos tratando de entender mejor cómo funcionan los seres humanos. No tratamos aquí de convencer a nadie de nada, es simplemente intercambiar algunas ideas que a mí me sirve para verificar si las estoy entendiendo bien o no. Cuando uno no entiende es muy difícil que pueda explicar. Pero, insisto, no es una, un intento de convencerlo a usted de nada especial. Me sirven mucho sus comentarios. Hay algunos de ustedes que me hacen favor de recomendarme libros o videos o cosas así para ir complementando, confirmando, contrastando lo que aquí platicamos. En algunos casos me es muy útil, otros un poco menos, pero usted no se limite. Eso lo veremos conforme vayamos avanzando. Le comentaba que estaba yo leyendo un libro que acaba de salir apenas de un joven sociólogo estadounidense de nombre Musa Al-Garbi. Él es nacido en Arizona, afroamericano, que se fue a estudiar después de pues, trabajar allí en Arizona y ver que no tenía mucho éxito, se dedicaba a vender zapatos y cosas por el estilo. Logró conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Columbia y ahí estudió su doctorado en sociología y acaba de escribir este libro que le comento, que en inglés se llama We Have Never Been Woke. Nunca hemos sido despiertos. Esta palabra woke o despiertos es una palabra que tiene mucho que se utilizaba, eh, en particular entre los grupos que se sentían que habían despertado porque entendían mucho mejor lo que estaba ocurriendo y por lo tanto podían tratar de cambiar la sociedad. Grupos, se imaginará usted, esencialmente de izquierda, pero en tiempos recientes se ha utilizado más este término de forma despectiva desde el lado de enfrente, la gente de derecha que dice, no, esos no les hagas caso porque son wokes. Bueno, la idea es esa. Y el libro lo que trata de explicar es cómo en realidad esta idea de estar despierto, de entender bien los conflictos en la sociedad y transformarla para el beneficio de los demás, en realidad no está ocurriendo. Es una creencia de grupos que tienen privilegios y hablan a nombre de otros a los que en realidad no les importan mucho. Este es el libro. Es un libro grande, demasiado grande para mí, muy repetitivo en muchas cosas, pero que trae varios puntos que son, me parece, muy relevantes. La idea esencial del libro es, le digo, que todas estas quejas y reclamos por los temas de discriminación por género, por color de piel, por orientación sexual e incluso por los temas de colonialismo, en realidad no surgen de las personas que sufren esa discriminación, sino de otros que hablan a nombre de ellos. Y estos que hablan a nombre de ellos son todos, en el fondo, privilegiados, dice Algarbi. Él se incluye en ese grupo, obviamente nosotros estaríamos incluidos en ese grupo, personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de colocarnos en medios de comunicación o en universidades o en espacios de trabajo, gracias a una cosa que se llama el capital simbólico. Él toma este término de un sociólogo francés que para mí es de la mayor importancia y no se le hace el caso necesario, que se llama Pierre Bourdieu. Bourdieu analiza el funcionamiento de la sociedad esencialmente desde una perspectiva cultural. Para él eso es el tema relevante en la manera como funciona la sociedad y él construye la idea del capital cultural. Hay personas que tienen no capital financiero, sino cultural. Son reconocidas, tienen
honor, tienen respeto de la sociedad, porque son más inteligentes, saben más cosas, resuelven problemas, hablan varios idiomas, cosas de esas. La construcción de ese capital cultural le da a quien lo logra una ventaja sobre los demás que le permitiría pues, vivir mejor. Dice Algarvi, quienes están impulsando todas estas reclamos, estas escuelas del agravio, esa no es una palabra de él, es de otros personajes, pero coincide. Quienes impulsan estas escuelas del agravio son personas con capital cultural que están tratando de colocarse en una mejor posición para cosechar mejor su capital cultural. Y esto llega al grado de que se ha construido en los últimos años una forma diferente de evaluar a las personas, no en términos de qué tan valientes son como se hacía hace muchos siglos, o qué tan honestos o auténticos, no, qué tanto han sufrido esta idea del victimismo como el valor más relevante en la sociedad, es resultado de este grupo que ha ido construyendo esta idea. Si usted ha sufrido porque lo han discriminado, pues usted merece que todo el mundo esté con usted, lo respalde, lo apoye y eso lo posiciona en un mejor lugar. Y entonces de pronto, pues hay gente que se inventa pasados terribles para poder pasar como víctima. Pone un montón de ejemplos. El que me acuerdo mejor es esta señora Elizabeth Warren, una política estadounidense que durante muchos años inventó que ella era de origen indio, es decir, de los indios norteamericanos, y eso lo inventó, dice Algarvi, cuando era profesora en la Universidad de Texas, porque al tener este origen originario, de los pueblos originarios, pues eso le daba puntos adicionales y eso le permitió irse a Harvard y desde ahí ir creciendo. Y luego lo trató de usar para la política, ese es el punto donde yo ubiqué este fenómeno, pero le digo, Al Garvey lo explica más ampliamente, y ahí ya se hizo público, pues que no era cierto, que estaba inventando su pasado y no tenía ni gota de sangre originaria norteamericana. ¿Por qué alguien haría una cosa así? Bueno, pues porque vale la pena, es negocio. Déjeme aprovechar esto para regresarme al tema del poder que hemos estado platicando y le comentaba la semana pasada. Hay tres fuentes de poder: el poder de la fuerza, el poder de los recursos y el poder de la persuasión, de la legitimidad. Este último es el que se construye con capital cultural. En toda la historia humana, o buena parte de la historia humana, la combinación entre el poder de la fuerza y el poder de las ideas, el poder de la legitimidad, es lo que permitía el funcionamiento de la sociedad. En un principio, suponemos, había una persona que acumulaba ambas cosas. Era el líder militar y al mismo tiempo el líder religioso. Eventualmente esto se separa y tenemos dos distintos grupos. Y bueno, pues en el caso de la Europa que hemos estado platicando, una vez que el cristianismo se convierte en la base de legitimación en toda Europa, pues tenemos estos dos grupos, el emperador de un lado y el papa del otro. El Papa dice pues que él es el que autoriza quién puede ser emperador porque tiene vara alta y puede hablar con el divino, y entonces dice, mira, tú debes ser el emperador. El primer momento de eso es la coronación de Carlomagno en el 800, y esto va a continuar una especie de conflicto entre estos dos grupos donde el Papa trae ventaja, hasta que en el siglo XII el conflicto crece. Llegamos a un enfrentamiento muy serio entre el emperador y el papa, y a partir de ahí ya es más difícil para el papa ponerse por encima de los emperadores. Eh,
Este proceso, en particular lo que llamamos en el periodo del Renacimiento, va a ir debilitando continuamente tanto al Papa de un lado como al emperador del otro. Y es el espacio que van a aprovechar las repúblicas italianas para existir. Como están exactamente en medio, entre los estados papales y el imperio, esos cachitos de ahí, el norte de Italia, pues mientras están peleando aquellos, empiezan a hacer sus grupitos, sus repúblicas, su ciudad-estado, donde se defienden en Luca, en Pisa, en Milán, en Florencia. Eventualmente acaban destruidos cuando finalmente el emperador agarra fuerza suficiente, pero fue también el momento que aprovecharon del otro lado del imperio, allá en los pantanos, estas comunidades comerciales, unas alrededor de Lübeck y otras alrededor de Ámsterdam y Rotterdam, que fueron las que al final sobreviven, y en donde, es mi sugerencia, mi creencia, es en donde surge la idea moderna. Esta idea moderna que surge en ese lugar arranca tratando, insisto, de que nos empecemos a considerar iguales. Y aquí algunos comentarios de ustedes me hacen repetir un poco lo que traté de explicar la vez pasada y que seguramente no lo hice bien. La idea de que todos somos iguales es un mito, es una cosa que creamos porque estamos convencidos de que esa es la mejor forma de vivir en grandes grupos, muy, muy, muy grandes, como los que tenemos hoy, con millones de personas. En grupos más chicos uno no necesita esa creencia, por eso no apareció. En grupos más pequeños tuvimos estructuras verticales organizadas alrededor de familias que eventualmente les vamos a llamar clanes, que después se asocian para tener una estructura de poder tipo el Senado en Roma, que es el que dirige una oligarquía directora de la República Romana, que le da tantito chance al resto de la raza, pero no demasiado. Eh, y con esto funcionan. Cuando esta República Romana empieza a convertirse en una cosa inmensa, pues eso ya no aguanta. Y es cuando se construye la idea del imperio, que ya no depende de esta oligarquía, sino esencialmente de un hombre muy fuerte, que es el que controla a los ejércitos y cuya legitimidad deriva de sí mismo porque es Dios. Recuerde ustedes la base de este imperio. Entonces, el equilibrio entre las fuentes de poder nos va a dar distinto tipo de sociedad. E insisto, la mayor parte del tiempo, la alianza era entre el poder militar, el poder coercitivo y el poder de legitimación, que era religioso durante todo ese tiempo. Esto es lo que cambia alrededor de este periodo que llamamos Renacimiento, y en particular ocurre en esas repúblicas del norte de Italia y en las repúblicas que se construyen en los pantanos, porque ahí empieza a crecer la fuente de poder que llamamos poder económico. No es que antes no hubiera economía, siempre ha habido, no es que antes no hubiera mercado, siempre ha existido. La diferencia es que en aquellas épocas anteriores donde el poder se concentra en estos dos sectores, el de la fuerza y el de las ideas, la parte económica está subordinada a ellos. Eh, si nos vamos a las épocas de Egipto o de Mesopotamia, la producción excedente la controla el templo. Si nos vamos al periodo de las ciudades-estado griegas o romanas o el imperio, el control de la producción lo tienen los nobles, los oligarcas, los ciudadanos, como se llamaban en Atenas, que en realidad son una especie de oligarquía. Ellos son los que tienen los terrenos, al extremo de que estaba prohibido en el Senado romano que llegara alguien cuya riqueza no viniera de la tierra. Aquel que se hacía rico vendiendo cosas como comerciante o prestamista o cosas así, estaba prohibido entrar. Tenías que ser rico del dinero viejo, el de la tierra, porque eso era la conexión.
¿sí? En cambio, con el Renacimiento, en estos dos espacios particulares a los que me he referido, quienes producen riqueza deciden que ellos también tienen que participar. Y esto significa que tanto el poder de la fuerza como el poder de las ideas pierden un cacho, que es el que va a ganar el poder económico. Y desde entonces, me parece, vamos a tener un gran enfrentamiento entre grupos que generan el poder de la legitimidad, porque se vuelve de pronto muy relevante estar bien posicionado en términos culturales. Quienes defendían, sustentaban a ese poder persuasivo, al poder de la legitimidad, eran los clérigos, ¿no? En Europa estoy hablando, los clérigos, los que formaban parte de los monasterios, el papado, porque eran los que construían los argumentos con los cuales este grupo decía, pues nosotros somos los que vamos a dar la bendición al militar que va a gobernar, al emperador, nosotros le vamos a poner la gorrita o como se llame, la corona. Y ellos son los que van construyendo lo que permite entender el mundo a todos estos grupos. Eran los que estudiaban, los que sabían leer, los que tenían los libros, ¿se acuerda? Guardados en los monasterios. En el Renacimiento, empezando en el 1200, vamos a tener un periodo de creación de órdenes religiosas. eh, Se crean dos órdenes religiosas importantísimas en el inicio del 1200: los franciscanos y los dominicos. Los dominicos van a ser pues, los sabios de la iglesia. Eventualmente ellos van a tener el control, por ejemplo, de la Inquisición. Son los que saben mucho mejor que nadie cuáles son las reglas, las leyes de los cánones, pues, de la iglesia, a quién sí, a quién no se le debe considerar un hereje o un apóstata o lo que sea. Los franciscanos, en cambio, son un grupo bien extraño de personas que están convencidas que hay que acercarse a los pobres y demás, cosa que a la iglesia en realidad no le preocupaba tanto porque el problema de la iglesia en ese momento, acuérdese, era el enfrentamiento con el emperador. Entonces lo que necesitaban eran militares, no a estos que andaban cuidando pobres, pero tenían en ese momento un problema más o menos grave y era el surgimiento de muchos grupos de pobrecitos. Y estos grupos de pobrecitos ponían en riesgo la legitimidad de la iglesia porque decían, oigan, si lo que dijo Jesús es que había que estar con los pobres y que el rico nunca va a entrar al reino de los cielos, primero va a pasar el camello, pues le echaban a perder la legitimidad. Entonces la iglesia toma una decisión curiosa en ese periodo. Eligen a un grupo de pobrecitos, el que les parece más fácil de administrar, y lo convierten en la orden de los franciscanos. Y a otro grupo que estaba más difícil de controlar y además traía un montón de ideas medio de herejes, pues deciden matarlos a todos. Son los cátaros o los albigenses, como también se les llama, al mismo tiempo. Se crean los franciscanos y se van a matar a los albigenses. Y un poquito antes de eso es cuando arrancan las cruzadas. Esto va a dar giros muy distintos a la manera como se entiende el mundo desde Europa en ese momento. Insisto, es la creación de distintas órdenes religiosas para ir controlando este proceso de legitimación. Para el siglo XVI, cuando la imprenta empezó a complicarle la vida a todo el mundo porque empezaron a publicar cosas y mucha gente pudo empezar a leer, viene la reforma, como usted sabe, el señor Lutero pega sus 95 tesis en su iglesia, el Día de Brujas de 1517, pero eso no importa. En realidad lo que importa es que un amigo suyo tomó las 95 tesis, las imprimió y repartió por toda Europa. Eso es lo que generó la reforma, no lo que pegó en su iglesia. ¿Quién iba a ir a ver la iglesia? Gracias a eso arranca este proceso y la iglesia responde, como siempre, creando una nueva orden religiosa, los jesuitas, ahora sí militares de verdad, el ejército del Papa.
que eventualmente se convertirá en la orden que va a competir con los dominicos por ver quiénes son más sabios. Y la verdad es que las dos órdenes van a tener un montón de gente inteligentísima. Pero además los jesuitas sí le ponen violencia al asunto para que no haya duda. Y es con eso como se tratan de defender. Eh, Esto lo que nos ayuda a entender es cómo al interior del poder persuasivo no hay homogeneidad, hay grupos distintos. Y hay grupos que van a sobrevivir destruyendo a los otros, como siempre ocurre. ¿Por qué importa? Pues porque de esa legitimidad que está construyendo ese grupo depende lo que ocurra con los que tienen el poder coercitivo y los que tienen el poder económico. Usted no puede controlar un grupo amplio de personas por un periodo muy largo basándose solo en la fuerza y los recursos. No se puede. Necesita usted legitimidad. Un ejemplo cercano, el caso de Cuba, la gran tragedia cubana. Una dictadura de una familia, casi todo el tiempo de una sola persona, que no se mantuvo en el poder con recursos, de hecho los dejó muertos de hambre mucho tiempo a los cubanos, y no era solamente con la fuerza como se mantenía en el poder, lo logró construyendo una legitimidad que al día de hoy muchísimas personas siguen aceptando, siguen creyendo que la revolución cubana se hizo en beneficio de los cubanos y es la alternativa frente al capitalismo salvaje. Es puro cuento, es puro cuento. Era solamente un argumento para que el señor Fidel Castro no tuviera necesidad de usar ni demasiada fuerza ni demasiados recursos porque no los tenía. Entonces lo que necesitaba era esa legitimidad. Y la gente adoraba a Fidel y lo adoró 30 años, hasta que la caída de la Unión Soviética realmente los puso al borde de la inanición a los cubanos, la gente empezó a dudar. Pero ya para entonces, 30 años de educación, toda la primaria, toda la secundaria, todo el tiempo, todos los días, por todos lados, pues ya no les dejó mucho espacio. Hoy Cuba vive una gran tragedia, pero su origen es ese. Entonces la legitimidad, esta fuente de poder, la persuasión, pues no es una cosa menor. Y aquí el tema es que a partir de este enfrentamiento al interior de la iglesia que rompe esa gran legitimidad religiosa y abre la posibilidad de otras fuentes de legitimidad, vamos a tener un conflicto constante al interior de esta clase de capitalistas simbólicos o del capital cultural que están disputando a ver quién cosecha, ¿no? Porque si usted logra tener este capital cultural relevante, pues la gente lo saluda en la calle, le consiguen un lugar mejor en un restaurante, algunos pues, se hacen multimillonarios con eso, o sea, sí es negocio, ¿eh? Y pues ya si no va usted a llegar tan lejos, pues cuando menos una chamba en una universidad bien pagada, ¿no? Como en Estados Unidos. ¿Cómo le hace usted para conseguir lo que llaman ellos el tenure, la planta, pues, como se diría en México? Pues tienen que tener reconocimiento de los demás y eso se construye pues, con ciertos procedimientos entre ese grupo, al interior de ese grupo. Y entonces, si de pronto, perdón, si de pronto yo llego a entrar a ese grupo selecto de individuos y me quiero mantener ahí, pues voy a tratar de traer cuates. Y entonces voy a ir forzando a mi departamento universitario a que contrate más amigos como yo. Y vamos a ir bloqueando a los que son del grupo contrario. Este proceso es clarísimo a partir de 1968, cuando la izquierda es derrotada a nivel global y empiezan a colonizar las universidades. Y esta colonización izquierdista de las universidades, todavía unos años se hace con base en las creencias del siglo XX, el tema de el comunismo o el socialismo, supuestamente marxista, pero en el fondo creado por Lenin. Al respecto, el mejor libro para entender el marxismo es el de Leszek Kolakowski, que se llama Principales Corrientes del Marxismo, es un mamotreto inmenso, pero arranca muy claramente diciendo, mire, Marx era un filósofo alemán del siglo XIX, o sea, no le anden poniendo otras cosas, eso era él. Y Marx realmente deja de existir hacia fines del siglo XIX. O sea, lo leían tres changos, ¿no? Nadie le hacía caso.
El que convierte a Marx en el gran santo de la izquierda es Lenin. Hay un profesor, Phil Magnes, que ha estado demostrando esto, aunque insisto, la primera vez que yo lo leí es en Kolakowski y me convenció de inmediato, pero Phil Magnes lo ha estado demostrando haciendo uso de cuántas veces se cita a Marx en los años previos a la Revolución de Octubre de 1917 y después. Y dice, hombre, está clarísimo, sin Lenin, Marx ya no existiría. Entonces, ¿por qué Lenin toma las ideas de Marx? Por el cuento, así como le hizo Fidel en 59, así le hizo el señor Lenin en 17. Él quería el poder en Rusia y se le ocurrió un cuento maravilloso. Si yo convenzo a los señores rusos de que yo los voy a sacar de la miseria y todos vamos a ser iguales y vamos a estar trabajando aquí, mira, va. Eh, esta idea del todos somos iguales, otro comentario de alguno de ustedes que agradezco mucho, lleva precisamente a esto, ¿no? Se usa del lado de los comunistas y se usa del lado de los capitalistas. La gran diferencia entre los dos es que del lado de los comunistas la idea es todos somos iguales y vamos a estar todos subordinados al Estado. Del lado de los capitalistas es todos somos iguales, vamos a estar subordinados a reglas. Reglas que no necesariamente el Estado puede estar excluido de ellas. Esa es la gran diferencia con el comunismo. Esta cosa extrañísima que usted ha escuchado mencionar, medio vio, pero ya no va a volver a ver, que se llama Estado de Derecho. Entonces, estos conflictos al interior del poder legitimador van a estar siendo utilizados después del siglo XVI por grupos que van a estar afirmando siempre que no están haciendo las cosas en su propio beneficio, sino en el beneficio de las mayorías. Por tanto, van a estar usando ideas que no son malas, que son buenas. Es decir, cuando los románticos en el siglo XVIII dicen necesitamos acabar con los estamentos feudales, los nobles, la iglesia y abrir el espacio a la gente común, hombre, tenían razón, pero era un cuento. Lo que querían era el poder para ellos. Y el resultado al final es que se acaban matando todos y Napoleón luego invade Europa, millones de muertos en ese cacho. Lo vuelven a hacer después en el siglo XIX, los socialistas utópicos dicen necesitamos que la gente viva mejor, que el trabajador no se le explote, y esas ideas están bien, pero llega el señor Marx y dice, no, eso es utópico, güey. Vamos a hacerlo científico. Y científico para él significaba como le hizo Hegel, nada más que al revés. Y entonces hizo un masacote espantoso, que insisto, usa a Lenin como excusa para decir, yo estoy trabajando por ustedes, proletarios. No es por mí. Bueno, el güey se quedó ahí hasta que se murió. Y el que quedó en su lugar, el señor Stalin, duró otro rato más largo. Y no vivieron mejor en la Unión Soviética, ni en todos los lugares que ellos invadieron, o donde promovieron las guerras de liberación nacional que destruyeron un montón de lugares, no solo Cuba, sino un montón de espacios en el sureste asiático y en África. Hoy volvemos a tener una cosa similar. Este grupo que dice, yo no estoy luchando por mí, sino por todos aquellos que han sufrido discriminación de género, discriminación por su orientación sexual, por su color de piel, porque fueron colonizados. Pero, por cierto, pues yo soy de esos, ¿no? Porque pues yo vengo de haber sido colonizado. A mí me han maltratado porque pues mi género, mi orientación sexual y esta creación de la víctima como el valor supremo no parece ser el mejor camino, pero en eso estamos. No sé si esto nos ayuda a ver un poquito más claros estos movimientos que hemos tenido. Aprovechamos lo que trabaja Algarbi, que creo que es muy útil para entender lo de hoy. Todo indica, dice Algarbi, dicen muchos en Estados Unidos, que el momento cumbre de la filosofía o ideología woke llegó a su punto máximo alrededor de la pandemia y de allá para acá ha venido cayendo. Pero recuerde, cada vez que ocurre un fenómeno de este tipo genera una reacción. Es decir, frente a
los románticos del 18 que querían ayudar a que el pueblo se levantara, surgieron los monárquicos y hubo una matazón. Frente a estos comunistas que decían yo trabajo por los proletarios, surgieron los fascistas que dijeron no, yo trabajo por el orden y por las tradiciones y ahora le voy a matar gente. Y ahora, pues frente a este grupo que dice estoy salvando a las víctimas que lo han sido, ¿de quién? Si han sufrido por su género, orientación sexual, color de piel y colonización, pues obvio el enemigo es el hombre blanco, ¿no? Pues el hombre blanco, viejo, con poca educación, que vive en pueblos chiquitos allá en Estados Unidos, se está defendiendo y se defiende organizándose y siguiendo a un líder que les ofrezca acabar con los otros. Y ese líder se llama Donald Trump. Y estamos metidos en un margallate espantoso por eso. ¿En qué dirección vamos? ¿Cómo se va a acomodar esto? Pues eso es parte de lo que estamos platicando. Pero, insisto, creo que esto nos ayuda un poco más a ver estos ciclos que tienen su origen, yo le decía, en cambios en la tecnología comunicacional que son aprovechados por grupos que tienen capital cultural y que pueden precisamente aprovechar la nueva tecnología comunicacional. Aquel que se sintió menospreciado en la academia durante décadas, con las redes sociales ya es un influencer. Y órale, güey, ¿no? Aquel que no podía posicionarse bien en Alemania o en Rusia en el siglo XIX, hombre, como comunista para los años 20 tenía el negocio asegurado. Esos son los fenómenos. Entonces, hay que analizarlos con esa base. Vamos a seguir platicando sobre esto, como sabe usted. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.